Señor senador, agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Muchas gracias a ti, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con tu auditorio. Al contrario, senador, tenemos dos temas que me brincan mucho. Uno es el combate que se está dando a la delincuencia organizada en el estado de Michoacán, implementado por el Poder Federal, y con este nombramiento de, pues, ¿qué vamos a decir? Un hombre que tiene el dedo flamígero para quitar y poner a quien quiera, ¿no? Alfredo Castillo, como comisionado, se va a Michoacán y parece que mágicamente empiezan las aprehensiones y se empieza a componer la cosa. ¿Por qué van a ir los senadores a Michoacán este 29, 30 y el día 31? 38 senadores a sesionar a Michoacán. ¿No es moverle ahí el tizón al fuego? No, de ninguna manera. Nuestro trabajo, primero, porque efectivamente yo creo que Michoacán es es el estado que más atención necesita. Hay otros grupos parlamentarios que han decidido irse a la playa. El PRI se va al municipio más seguro de este país, gobernado por el PAN, que es Mérida, y nosotros decidimos efectivamente irnos a donde está realmente el foco de atención nacional por malas razones, desgraciadamente, que es Michoacán. Y a mí me parece que lo que hace es abonar a que las cosas se solucionen en Michoacán. Nosotros lo que queremos, no vamos, por supuesto, ni a causar algún problema ni nada de eso. Lo que queremos es también mostrarle a la gente que no todo Michoacán es un estado que está en problemas. Hay una zona de tierra caliente que está mucho más álgido la situación, mucho más difícil. Morelia es una ciudad que está tranquila, que se puede vivir sin sobresaltos como cualquier otra ciudad, que es una gran ciudad, una ciudad muy bella, pero que también, por supuesto, el estado está pasando por grandes problemas. Pero también hay otra cosa, Eduardo. Yo creo que también yo creo que lo que hay que poner muy claro es que muchos de los problemas de Michoacán, que son de seguridad y que son también del problema tan difícil que está pasando las familias michoacanas, la gente de Michoacán, con la situación económica que ha sido producto también, esta caída económica ha sido producto también de la inseguridad, pues también tiene un grave problema político que tú acabas de mencionar. O sea, el hecho de que el gobierno federal haya decidido mandar a un comisionado, cosa que además apoyo, me parece que está muy bien que haya tomado esta decisión, pero que también hay una clarísima ineficiencia del gobierno estatal. Entonces, todo esto tiene que ver también con el tema político. Se comenta que ya de facto hay una desaparición de poderes. ¿Es necesario patentizarlo? Porque en el periódico El Punto Crítico el día de ayer se publica en la portada como principal que el Partido Acción Nacional va a pedir la desaparición de poderes. ¿Esto realmente debe ser así o habría que coadyuvar para demostrarle a los criminales, al crimen organizado, que los poderes de la Unión están unidos para sacar adelante a Michoacán, senador? Bueno, ese es el mensaje que queremos dar, Eduardo. No se trata de un asunto. Yo efectivamente, y de hecho yo hace un año, prácticamente hace poco menos de un año, fui el primero en que planteó esta situación y que la puso en la mesa de la desaparición de poderes por la situación tan grave que estaba pasando la gente de Michoacán. Pero yo creo que ese es un asunto que ha sido ya discutido mucho internamente en el grupo. Nosotros estamos pensando que quizás esa no es la salida. Apoyamos la decisión que ha tomado el gobierno federal con el nombramiento del comisionado. De facto, los poderes de Michoacán por lo menos están desaparecidos. Nosotros no queríamos, en realidad el fondo de la desaparición de poderes, lo que queríamos era que aparecieran, era que alguien tomara las riendas del Estado, que alguien se hiciera responsable de los temas de seguridad en Michoacán. Y yo no creo que el camino sea ya en este momento eso. Sin embargo, a mí me parece que el gobierno estatal ha dejado muy claro la incapacidad que tiene. Yo creo que el gobierno federal también pues debería de hacer algo más, además de lo que ha hecho ya con el nombramiento del comisionado, para que se restablezca no solamente la paz en Michoacán, sino también el empleo, también la inversión, también el trabajo, que la gente está pasando por situaciones muy, muy desesperadas en el estado. Siento yo que
La necesidad de, no solo en el estado de Michoacán, sino en toda la República, de generación de fuentes de trabajo, de empleos. ¿Cómo poder lograrlo cuando a través de muchísimos años, por lo menos en los últimos 30 años, se ha visto una corrupción tan descarada? ¿Qué habría que hacer? Usted que estuvo en la función pública, que en su momento persiguió a quienes no actuaron correctamente, ¿qué habría que hacer con esos funcionarios que ahora se ven obligados por el crimen organizado? Bueno, mira, yo creo que esa es una de las situaciones más difíciles, y aquí sí lleva a un tema primero de control y de imperio de la ley en Michoacán, o sea, de que la ley impere en Michoacán, para que mucha gente, mira, el problema que tienen en muchos de los ayuntamientos que hemos estado viendo cuando el gobierno federal, las fuerzas federales, digamos, toman el control de los municipios, pues es justamente que los policías, el presidente municipal en ocasiones, pues están metidos o están sometidos, o sea, es una situación muy difícil para ellos, también hay que decirlo, en el que, bueno, habrá quien tiene una complicidad, pero hay otros que de verdad ha habido muchos funcionarios municipales que han sido asesinados por el crimen organizado por no quererse someter a ellos. Y a mí me parece que lo primero que hay que hacer es justamente que el gobierno tome el control del Estado y dejen de ocurrir ese tipo de cosas, que es lo que genera también, además de todo este tema de la violencia, lo que ha generado en algunas zonas de Michoacán, específicamente en algunas zonas, una problemática verdaderamente dramática para las familias. Muchas familias en Michoacán prácticamente no tienen para comer, no tienen trabajo, no pueden ir a sus parcelas, a sus huertas a cortar el limón, por ejemplo, en esta zona. A su vez no pueden tener trabajo. Los pocos que tienen algún dinero se quedaban a veces semanas sin poder conseguir qué comer porque había desabasto, porque no se podía circular libremente por las carreteras. Así que yo creo que en este caso en Michoacán, lo primero que hay que hacer es restablecer el orden, que me parece que es lo que está empezando a hacer ya el gobierno federal, y apoyar esas estrategias. Senador, ¿qué mensaje le mandarías a quien nos está escuchando en el estado de Michoacán, allá en Morelia, que nos escuchan bien? ¿Qué mensaje le mandarías con respecto a tu partido, al Senado de la República? ¿Qué acciones y qué agenda es la que tienen ustedes a la vista en favor de Michoacán? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos estado muy atentos al tema de Michoacán. Yo diría que hemos a veces tomado algunas decisiones o algunos intentos. En mi caso, por ejemplo, el caso de cuando propuse hace casi un año la desaparición de poderes, pues fue una acción desesperada, Eduardo, porque yo veía las cosas muy difíciles en Michoacán y prácticamente ya se nos habían acabado las opciones como oposición de lo que teníamos que hacer. Sin embargo, nosotros a lo que vamos a Michoacán como grupo parlamentario es ayudar al Estado. No vamos, por supuesto, ni a crear una crisis política. A mí, yo insisto en que el gobierno del Estado ha dejado mucho que desear y la decisión de separarse del cargo o no le compete al mismo gobernador. Y me parece también que por lo pronto debemos de apoyar esas acciones del gobierno federal, porque lo que tenemos que buscar son soluciones. Problemas tenemos muchos, lo que hay que buscar son soluciones. Y sin embargo, este apoyo al gobierno federal tampoco tiene que ser un cheque en blanco ni a ojo cerrado. Yo creo que tenemos que estar pendientes de cómo se vayan desarrollando las cosas y sobre todo exigir que se cuiden los derechos humanos de los michoacanos. Lo más grave que ha ocurrido en todo esto es que primero atacados, sometidos, extorsionados, dejados por el crimen organizado, muchas de las familias han estado aquí, muchas de las familias en Michoacán. Después ahora están en medio de un fuego cruzado de los enfrentamientos. La mayoría de las familias, que son gente de trabajo, de paz, viven en medio de esta zozobra, y por eso también debemos de cuidar que el gobierno federal, ahora con sus intervenciones, tenga mucho cuidado de que lo que vaya es a proteger a los michoacanos y a las familias de trabajo, a la gente de bien, que son la gran mayoría de los michoacanos. Difícil problema, ¿no? ¿Cómo diferenciar el bueno del malo? Si el malo tuviera en la frente un cintillo que dijera soy malo, soy ladrón, soy asesino, fácil lo podríamos identificar, pero el problema es que se confunde con los demás ciudadanos. ¿Qué otras herramientas se le podrían dar al Ejecutivo como para que tenga una acción contundente, señor senador?
Bueno, yo creo que muchas de esas herramientas se las hemos dado ya desde el Senado, desde la Cámara de Diputados también en las leyes, para que tengan una mayor capacidad, por ejemplo, de investigación, para que las acciones que tengan sean mucho más focalizadas, no tomen en medio de esta guerra a los michoacanos de bien y de paz, que son la mayoría, como ya lo dije. Y eso es lo que hemos estado haciendo, dotando al Ejecutivo de herramientas para que pueda hacer su trabajo sin que perjudiquen a la gente de bien. Pues ahí está el tema Michoacán fuerte y cada uno de los pasos que se habían seguido. Otro de los puntos que nos inquieta es Partido Acción Nacional se va a elecciones para definir quién va a ser su presidente nacional. Y vemos que, por ejemplo, Ernesto Cordero sale a decir que no avala a la comisión que se está nombrando para que administren esta elección. ¿Qué opinión le merece esto, senador? Bueno, Eduardo, mira, la verdad es que fue una comisión que fue votada por mayoría, por una amplia mayoría, además, en el Consejo Nacional. Yo creo que las diferencias estas se inscriben en la contienda. Me parece que fue una decisión tomada. Yo creo que todos los miembros que están ahí son gente respetable, que conocemos todos, muchos de ellos miembros del propio Consejo. Habrá gente a la que no le guste porque no le acomode los miembros que están ahí, pero yo creo que todos podemos confiar en eso, justamente, en que son gente a la que todos conocemos y que se han comportado bien y que además fueron elegidas por a voto mayoritario de todos los miembros del Consejo Nacional. Yo, la verdad, lamento mucho las descalificaciones que se han dado últimamente en esta contienda. Y como salir a decirle payaso al presidente del PAN verdad, también es algo mira, de mal gusto, ¿no? De mal gusto, pero sobre todo, Eduardo, mira, los que conocemos, los que tenemos mucho tiempo en el partido, respetamos y sabemos la gran tradición de debate que tenemos en el PAN. En el PAN hemos debatido siempre toda la vida con toda dureza. Pero con argumentos, ¿no, senador? Pero con argumentos. Y cuando se llega a los insultos es porque no se tienen argumentos. Exactamente. Yo creo que no solamente no se tienen argumentos, tampoco se han tenido los votos para hacer los cambios que se tienen. Y este asunto se gana con votos, Eduardo. Desgraciadamente, el recurrir a este tipo de cosas, mira, yo he estado en el partido muchos años, he estado en ventaja, digamos, en planes ganados, también en desventaja. Nunca hemos recurrido a este tipo de cosas. Me parece que denostar al contrincante, ¿no? No solamente a las personas, a quien lo emite, pero también al partido. Es lamentable, es vergonzoso para mí como panista, que tengo muchos años en esto, efectivamente, me parece que es vergonzoso que sucedan estas cosas, pero bueno, caray, ¿qué podemos hacer? Bueno, en aras de la democracia dicen que todo se permite con la finalidad de que las mayorías a final de cuentas puedan decidir. Senador, le agradezco muchísimo el que nos haya tomado la llamada y que nos haga conocer sus puntos de vista y la situación de cómo se vive y está en Michoacán. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Mucho un saludo a ti y a tu auditorio. A usted, señor senador, es el senador Salvador Vega Casillas. Él es senador por el estado de Michoacán. Y sin lugar a dudas lo que se está haciendo por el Estado debe ser un esfuerzo de toda la sociedad. No se debe quedar nada más en una parte de los poderes de la nación, como es el legislativo o el ejecutivo, ¿no? También el judicial ya es hora de que entre y haga uso de sus recursos como son la ley y mande a prisión a aquellos que tengan que irse a prisión, ¿no? Y los que no, que los dejen libres. 16 horas con 43 minutos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.